Hola, me llamo Sebastián Pérez Calderón y me encuentro enfrente del Monumento a la Revolución. Acompáñame a conocer más sobre este interesante tema. El inicio de la Revolución Mexicana se puede establecer desde el momento en que comienzan los movimientos en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. El porfiriato abarcó 30 años de 1877 a 1880, 1884 a 1911. Durante esa época se beneficiaron a las clases ricas, a los inversionistas extranjeros empresarios, mientras que los obreros y campesinos tenían condiciones de trabajo lamentables. Sus jornadas de trabajo eran muy largas y en condiciones de peligro. Eran prácticamente esclavos de los patrones, sueldos eran extremadamente bajos. Las famosas tiendas de raya solo causaron que los campesinos vieran una eterna deuda que al morir daban a sus familias. Para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Para diciembre de 1908, Manuel Flores Magón ya habían fundado el Partido Liberal Mexicano. Ya habían sido encarcelados por un fallido intento por derrocar al presidente Díaz y estaban en el exilio. Poco después, en 1909, Francisco I. Madero constituye el Centro Antirreeleccionista de México, cuyo lema sufragio efectivo, no reelección. Para 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, en donde convoca a derrocar a Porfirio Díaz el 20 de noviembre. Con el inicio de la revolución el 20 de noviembre, también se declara el derrocamiento de Díaz. Para 1911, cuando Francisco I. Madero se convierte en presidente de México y Díaz se exilia en Francia. Para ese entonces, Emiliano Zapata ya había proclamado el Plan de Ayala. Inconforme con Madero, quien no había leído lo que había prometido en Plan de San Luis, mientras las luchas seguían al norte y el sur del país, Madero también tiene que enfrentar traiciones dentro del ejército. Para 1912, Pascual Orozco y Félix Díaz se rebelan en contra del presidente Madero, quien no puede cumplir lo que había prometido y ve que poco a poco el país sigue una lucha que parece no tiene fin. En febrero de 1913 estalla una rebelión en la Ciudad de México, que dura 10 días y que se le reconoce como la Decena Trágica, aun cuando Madero es avisado de la traición que el general Victoriano Huerta planea, decide confiar en él, lo que provoca que tanto el presidente Madero como el vicepresidente Pino Suárez sean apresados y finalmente asesinados. Cuando son trasladados a la prisión de Lecumberri y el traidor Victoriano Huerta se declara presidente de México. Estoy en la penitenciaría del Palacio de Lecumberri. Madero fue un personaje muy importante de la Revolución Mexicana, pues gracias a él se pudo derrocar a Porfirio Díaz. Desafortunadamente fue traicionado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Murió después de la Decena Trágica, asesinado. Para marzo de 1913, Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, convoca una rebelión en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Para ese entonces hay 3 ejércitos luchando en contra del gobierno de Huerta por separado. En el sur, Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, con el Ejército Constitucionalista y Francisco Villa Visión del Norte. Para septiembre de 1913, Villa se une al Ejército Constitucionalista de Carranza. Todas esas luchas dan como resultado que para julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. En agosto de 1914,
1914, Carranza llega a la Ciudad de México. Para ese entonces, Emiliano Zapata y los zapatistas querían que los problemas de la tierra se solucionaran rápidamente, mientras que Venustiano Carranza responde que eso tomará tiempo. Tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata organizan una convención en la Ciudad de México y después en Aguascalientes. La convención pide a Carranza dejar el poder y que se acepte el plan de Ayala. Íntegramente, Carranza responde que acepta las condiciones. Si Villa y Zapata renuncian a ser líderes de sus ejércitos. Carranza y su ejército salen de la capital, al mismo tiempo que los zapatistas, y poco después los villistas entran a la Ciudad de México. Desfilan por la ciudad con un ejército de más de 50,000 hombres y firman el Pacto de Xochimilco, que establece una alianza en contra de Carranza, quien se encuentra gobernando al país desde Veracruz, después de desconocer al gobierno de Gutiérrez. Carranza redacta una nueva constitución que se desea cumplir con las promesas hechas a campesinos y obreros durante el conflicto armado con la intención de evitar nuevamente conflictos entre los diferentes ejércitos. En diciembre de 1916, Carranza convocó a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro. Después de las muchas discusiones, finalmente se promulga la Constitución de 1917, el 5 de febrero, que es de que de entonces rige la vida del país. Dentro de los artículos promulgados podemos mencionar artículo 3. La educación que importa al Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27. El suelo y el subsuelo pertenecen a la nación, no pudiendo ninguna corporación religiosa ser propietaria. Artículo 123. Regula las relaciones obrero-patronales en el país, concediéndole autoridad al Estado de derecho de intervenir en conflictos de este tipo. Artículo 130. Regula la relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que los miembros de religiosos no pueden hacer bien alguno o participar en la política interna. Un día después, el 6 de febrero, Carranza expidió la convocatoria para realizar elecciones en los 3 órdenes de gobierno, los cuales se llevarán a cabo en el mes de marzo. Carranza resultó reelecto presidente con el 98% de la votación para el periodo 1917-1920 y tomó posesión el 1 de mayo de ese mismo año, dando por terminado ese largo y sangriento periodo. Memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. Muchos de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, más de José María Pino Suárez, General Álvaro Obregón, murieron asesinados a traición por sus enemigos. Ellos, al igual que muchos hombres y mujeres, esa época dieron su vida buscando que México fuera un lugar más justo para todos.
Debe de haber sido muy difícil vivir en las condiciones de pobreza que tenían los campesinos en ese entonces. Sus viviendas no contaban con servicios básicos para vivir y lo indispensable como comida, ropa y zapatos tenían que pagar durante toda su vida con trabajo en condiciones casi de esclavos. Tenían derecho a sembrar sus propias tierras y lo que sembraban lo entregaban a sus patrones para que se los vendieran a precios muy altos.